48 selecciones, 12 grupos, y cuando se cerró la última jornada, el mapa del fútbol mundial quedó diferente a todo lo que habíamos visto antes. 8 equipos entraron al mundial en 16avos de final con apenas lo justo, terceros por la mínima, sufriendo hasta el último minuto. Y entre los clasificados hay nombres que nadie esperaba ver en esta fase y nombres históricos que llegaron temblando. Esta es la foto más honesta del nuevo fútbol mundial, y hay que leerla bien. Para entender lo que pasó hay que entender el nuevo formato. Este mundial no tiene octavos de final directamente, tiene 16avos. Clasifican 12 primeros de grupo, 12 segundos y los 8 mejores terceros. Eso significa que hay margen para que una potencia tropiece en la fase de grupos y aún así siga viva. Pero ese equipo llegaría a los 16avos cargado de dudas, con desgaste y con un rival que no tiene absolutamente nada que perder. El formato da segunda oportunidad, pero no la da gratis. Primero, las buenas noticias para el fútbol latinoamericano. México, Colombia, Argentina, Brasil, los 4 clasificaron como líderes de grupo. México primero. Eso no es un accidente, eso es un mensaje. Porque en los últimos 3 mundiales, México llegó como candidato a cuartos y se fue en octavos. Ahora, en un formato de 48 equipos, dominar el grupo no es solo mérito deportivo, es madurez competitiva. Y Colombia. Liderar un grupo en este mundial no se da por sentado cuando hablamos de una selección que lleva años prometiendo más de lo que entrega. Esta vez parece que cumplió. Pero si hay algo que me sorprendió de verdad en esta fase de grupos, no fue lo que hicieron los grandes. Fue lo que hicieron los africanos. Cabo Verde segundo de grupo, Sudáfrica segundo, Costa de Marfil segunda, Egipto segundo, Ghana, Senegal, Argelia y República Democrática del Congo clasificando como mejores terceros. 8 selecciones africanas en 16avos de final. 8. En mundiales anteriores, África llegaba con 2 o 3 representantes en esta fase. Hoy llega con 8. Eso no es casualidad, es el resultado de años de academias, de jugadores formados en Europa, de proyectos que empezaron a dar fruto exactamente ahora. El fútbol africano ya no pide permiso. Y ahora viene la parte incómoda, los mejores terceros: Bosnia y Herzegovina, Paraguay, Ecuador, Senegal, Argelia, Ghana, República Democrática del Congo, Suecia. 8 selecciones que clasificaron con lo justo, con los puntos mínimos necesarios. Ecuador. Los conocemos en estos mundiales, sabemos lo que pueden hacer cuando están organizados, cuando corren, cuando creen. Pero clasificar como tercero significa que en algún momento de la fase de grupos estuvieron mirando hacia afuera. Con un pie en casa, Suecia, Argelia, Ghana, selecciones con historia y jugadores de nivel europeo alto. Que sean terceras dice todo sobre la exigencia que impone este nuevo formato. Nadie regala nada. Aquí está el punto que genera debate y que no podemos ignorar. El nuevo formato tiene una consecuencia táctica que no siempre se menciona. Protege demasiado a las potencias. En un mundial de 32 equipos, si Alemania o Francia tenían una fase de grupos mediocre, se iban a casa. Aquí no. Aquí puedes terminar tercero y seguir vivo. Y eso tiene un precio. Esos equipos llegan a 16avos con menos ritmo, con más dudas, con problemas en defensa o en ataque que no pudieron corregir. El formato 2026 es más justo en participación, pero puede ser más injusto en lo que premia. Y esa es una conversación que el fútbol tiene que dar. Mi lectura sobre el cuadro de 16avos es esta. Los partidos más peligrosos del torneo no van a ser los de cuartos de final. Van a ser estos, los 16avos. Porque los mejores terceros entran con algo que el dinero y la historia no compran. No tienen nada que perder. Ecuador contra cualquier primero de grupo va a ir al límite. Ghana o Senegal contra una potencia europea van a poner en jaque su defensa desde el minuto 1. Y los datos históricos lo confirman. En Eurocopas y Mundiales, donde existió la figura del mejor tercero, esos equipos produjeron sorpresas completamente desproporcionadas a su posición en la tabla. Los grandes están avisados. O deberían estarlo. Hablemos de los anfitriones. México, Estados Unidos y Canadá, los 3 clasificados. México como primero, Estados Unidos como primero, Canadá como segundo. Los datos de la historia son claros. Los anfitriones mejoran su rendimiento en los mundiales que organizan. Estados Unidos en 1994, Corea del Sur en 2002, Rusia en 2018. La localía importa, los viajes cortos importan, el público importa. Si los 3 anfitriones avanzan a octavos, este torneo se convierte en algo que nunca habíamos visto. Un mundial donde los dueños de casa son protagonistas reales, no simbólicos. Y eso cambia la narrativa de todo lo que viene. Los datos me dicen que hay 3 cruces de 16avos que van a definir el torneo antes de que lleguen los cuartos.
Primero, Argentina contra Cabo Verde. En papel, Argentina gana, pero Cabo Verde llega habiendo roto expectativas históricas en su grupo, con jugadores hambrientos y sin el peso de tener que ganar. Argentina tiene historia, Cabo Verde tiene hambre, y en fútbol el hambre a veces pesa más. Segundo, cualquier cruce de Brasil con una selección africana. Brasil carga con la presión del favorito, y las africanas van a apostar por el físico, la velocidad en transición y el balón parado, exactamente donde Brasil suele ser vulnerable. Tercero, Inglaterra contra cualquier europea ordenada. Ahí es donde Inglaterra siempre se complica, siempre. Y antes de cerrar, hay algo que me parece necesario decir sobre esta fase de grupos. Lo que pasó con África no es solo un resultado deportivo, es la demostración de que el fútbol cambia cuando se le da más espacio. Durante años escuchamos que ampliar el Mundial a 48 equipos iba a bajar el nivel, que iba a llenar la competición de partidos sin historia. Pero lo que vemos es exactamente lo contrario. Selecciones que antes quedaban eliminadas en repechajes porque el formato era demasiado cerrado, ahora están en 16avos con posibilidades reales. El fútbol no es solo Europa y Sudamérica, nunca lo fue. Este Mundial está empezando a reflejarlo. Mi veredicto final sobre esta fase de grupos es claro. El Mundial 2026 ya demostró en la primera fase que no hay jerarquías seguras. Los grandes clasificaron, sí, pero varios llegaron sufriendo. Y los que clasificaron como terceros van a ser el factor X de este torneo, equipos con menos presión, con más ritmo acumulado de batallas duras y con la mentalidad de quien sobrevivió cuando nadie lo esperaba. Para los candidatos al título, Francia, Brasil, Alemania, España, Argentina, esto no terminó en la fase de grupos. Apenas empieza. El camino hacia el título pasa por partidos que en papel parecen fáciles, parecen ganados. Esos son exactamente los partidos donde los mundiales se pierden. Esto es lo que nos deja la fase de grupos del Mundial 2026. 8 africanos clasificados, 3 anfitriones avanzando, potencias que llegaron a 16avos con dudas, y 8 equipos que entraron por la mínima con todo para ganar un partido que nadie esperaba que pudieran ganar. El nuevo formato no es más fácil, es más complejo, y más honesto con el fútbol real que existe en el mundo hoy. Ahora te pregunto a ti, ¿cuál crees que va a ser la sorpresa más grande de los 16avos? ¿Qué equipo de los terceros va a eliminar a un favorito? Déjamelo en los comentarios, me leo todos, y si este análisis te aportó algo, suscríbete. Cada ronda del Mundial tiene su análisis aquí, con datos, con debate y sin rodeos.